Sarmiento y Alberdi fueron dos personas que tomaron gran importancia en la historia nacional porque tuvieron relevancia dentro de lo que fue la organización del Estado-Nación. Ambos han sido contemporáneos. Alberdi nace en 1810, muere en 1885, Sarmiento nace en 1811 y muere en 1888. Si bien comparten algunas cuestiones importantes dentro del pensamiento de ese momento, también tienen algunas diferencias. Uno se ocupa fundamentalmente de sentar las bases para la organización política y económica del Estado, y Sarmiento, en este caso, fundamentalmente va a tener relevancia respecto de lo que es el sistema educativo nacional argentino. Alberdi va a tener una obra que se va a llamar Bases y Puntos de Partida para la Organización del Estado Nacional, que le va a dar mucha fuerza y ímpetu, digamos, después de la batalla de Caseros, donde en Rosas pierde contra Urquiza, que representaba al pensamiento unitario. Rosas representaba al pensamiento federal, que pensaba en un Estado proteccionista. En cambio, los unitarios pensaban tenían un pensamiento liberal. En este sentido, cuando Alberdi se ocupa especialmente de lo que sería o lo que podría ser o qué incidencia podía tener en la conformación de este Estado, va a pensar en un Estado liberal, un Estado con libre comercio, un Estado con industria sin límite, un Estado con caminos de hierro que van a ser los ferrocarriles, una industria sin límites, la libertad de culto, traer población. Y ahí, digamos, en ese traer población vamos a incorporar lo que él piensa sobre la educación. Tras la caída de Rosa, la batalla de Caseros, Alberdi va a trabajar más intensamente para acercar su obra, que son las bases y puntos de partida para la organización del Estado Nacional, en la cual va a poner especial énfasis en la libertad de comercio, la industria sin límite, los caminos de hierro, que no va a ser otra cosa que el ferrocarril, el tendido de ferrocarriles, la libertad de culto y el hecho de traer población, ya que había que poblar esta tierra que estaba absolutamente deshabitada, en el sentido de que los habitantes originarios no estaban considerados como sujetos que podían contribuir a la prosperidad del país o al progreso. Para eso había que facilitar la entrada de capitales extranjeros y había que garantizarle a través de convenios que no iban a tener ningún tipo de trabas y fundamentalmente trabas económicas para que pudiesen desarrollar, por un lado, la industria, que iban a generar riquezas para este país. Por otra parte, el libre comercio, digamos, no va a ser otra cosa que la libertad de mercado, para lo cual se va a proponer la libertad de navegación de los ríos y la libertad de aduana, para que justamente garantizar que los productos, tanto producidos en el medio rural y en la industria, pudiesen ser comercializados mucho más fácilmente con otros países del mundo. Para este progreso del cual hablaba Alberdi, había que contar con población.
Y para esto miraba a la población que ya estaba civilizada, porque nosotros, como teníamos gauchos, indígenas y mestizos, no eran susceptibles ni de ser educados ni de ser civilizados. Por lo tanto, había que mirar a otro lado y a mirar hacia otros países para favorecer la inmigración y que pudieran habitar el suelo argentino en miras de un desarrollo económico. No solamente en miras del desarrollo económico, sino que ¿qué iba a traer esta población? Esta población iba a traer la civilización. Iba a venir ya con la cultura del trabajo y muy disciplinada, muy ordenada, y también iba a favorecer en este sentido que no importaba el culto que pudiera traer, pero sí que creyeran en un Dios, porque ese Dios iba a ser el agente moralizador y que iba a permitir, digamos, la educación en esta cuestión de la disciplina y el mundo del trabajo, cosa que nuestros habitantes autóctonos de los que hablaba recién no eran susceptibles, y que si nosotros teníamos que esperar a educar a alguna de ellos o a todos ellos, iba a ser una misión casi imposible, a tal punto que Alberti decía que si nosotros intentásemos educar a alguno de los indígenas, ni que pasasen 100 años en las mejores escuelas, en los mejores institutos, en las mejores universidades, nunca jamás iban a ser capaces de aprender. Por lo tanto, digamos, había que apelar ya a esos ciudadanos de otros lugares que ya estaban educados y civilizados. Estos inmigrantes que iban a construir el progreso de este país estaba pensado para que habitaran todo el territorio, para que puedan llevar la civilización del cual nuestros originarios, nuestros gauchos y nuestros mestizos no poseían. Entonces, para ello había que habilitar determinados elementos o facilidades para que se pudieran desplazar hacia los distintos lugares de nuestro país. No solamente desplazarse, sino también el tema de si había un desarrollo y había un desarrollo económico, vamos a poder transportarse y poder transportar el producto de la producción. Y para ello había que traer los ferrocarriles, había que pensar en construir una red de ferrocarriles para que pudiera sacar los productos del interior hacia el puerto de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué pasaba? Era un país en desarrollo, entonces él decía que si no había dinero para hacer esto, había que conseguir empréstitos. A ver si, ¿a qué nos suena el empréstito, no? Deuda externa. Entonces, facilitar la producción, facilitar la industria, dándole los beneficios a quienes aportaban el capital, digamos, y a su vez el país debía de conseguir recursos de otro lado para poder apuntar a ese desarrollo. Bueno, Alberti va a hablar un poco también de educación. Y va a decir que hay un error, porque se va a entender la educación que opera por generación espontánea, que se hace con el ejemplo de una vida civilizada. Ese ejemplo de vida civilizada, ¿quién lo va a traer? Lo van a traer los inmigrantes. Entonces va a decir que en realidad se dio lugar a la instrucción, que la instrucción primaria no es otra cosa más que perniciosa y demagoga, mientras que la educación superior va a generar charlatanes. Es decir, no se necesita tantos teólogos o abogados, más bien se necesitan ingenieros y naturistas. Además sostenía, por un lado, que la educación
podía ser transmitida por estos inmigrantes que ya tienen la cultura del trabajo y la disciplina para los hombres que van a contribuir al progreso de este país. Mientras tanto, la educación superior él lo va a ver como necesaria y que para quienes se reciben en las universidades va a tener que ser imprescindible para la entrega de título, decía él, el inglés. Dice, más que latín había que enseñar inglés. ¿Por qué? Digamos, porque esto es lo que el mundo en ese momento, o para la relación con el mundo, se hacía absolutamente necesario. Decía también que había que multiplicar las escuelas de comercio e industria para favorecer justamente a este país que él pretendía que sea industrial. Pero ¿qué pasa? Por un lado yo digo, a ver, hay una masa que se va a educar por ósmosis de quienes nos traen la civilización, el mundo del trabajo, la disciplina. Y por el otro lado, digamos, va a haber un desarrollo del comercio y la industria y además, digamos, de los estudios superiores. Pero bueno, eso seguramente va a estar pensado para quienes van a pasar a ser las clases dirigentes, no para la clase obrera y trabajadora. Bien, en un punto yo había dicho que quienes van a contribuir al desarrollo o al progreso, que van a construir al desarrollo y al progreso a partir de la educación por imitación, los hombres, no así las mujeres. Una impronta muy particular a la educación de las mujeres. Entonces va a decir que la educación, mejor dicho, la instrucción de la mujer no necesita que sea brillante, que no se necesitan señoras, no se necesitan actrices. Es decir, que esta cuestión de la honorabilidad y la dignidad debe ser modesta, que debe brillar, pero en el espacio íntimo, que debe hacer de su casa un Edén, en la cual se sienta cómodo, su esposo y sus hijos. Es decir, dedicarse a la tarea doméstica, dedicarse a la vida íntima del hogar. Por un lado, educando a las niñas para que sean buenas esposas y buenas madres, y por el otro lado, educando a los hijos varones para que contribuyan al progreso del nuevo Estado. Bueno, Sarmiento, desde muy temprana edad, va a estar interesado por la educación elemental de todos los niños y los niños de las clases populares. Va a estar enfrentado en un momento con Rosas, por lo cual se va a exiliar en Chile, donde va a trabajar de minero, de maestro y va a escribir en un diario local. Va a escribir fundamentalmente sus ideas respecto de la educación. La relevancia que va a adquirir esto lo va a llevar a que lo nombren director de la formación de maestros en Chile y posteriormente, en función de su labor, que va a resultar interesante, le van a pedir que haga una gira por Europa y por América del Norte para que vea los distintos sistemas educativos, a ver qué cosas podían tomar para generar un sistema educativo propio. Cuando vuelve, Sarmiento hace un escrito y diferencia fundamentalmente dos cuestiones. Una es el sistema prusiano con un sistema altamente centralizado y el sistema norteamericano en el cual estaba descentralizado y a cargo de los gobiernos locales. Él va a estar más de acuerdo con el sistema de los gobiernos locales, que el gobierno tiene que estar a cargo de la educación, de la formación de maestros, de la educación de mujeres, tiene que ocuparse
de los contenidos de la educación y de la educación inicial. Todo esto lo va a plasmar en su obra, que es la educación popular. Ahora bien, ¿por qué él adhiere más al sistema norteamericano que, digamos, estaba manejado o estaba, de alguna manera a cargo de los gobiernos locales? Porque él decía que el Estado, al hacerse cargo de la educación, esta educación debería ser gratuita. Gratuita para las clases que no lo pudieran pagar. Y que eran las clases más acomodadas las que debían de aportar para que las clases populares y aquellas que menos podían tener acceso a la educación pudieran ser educadas, y que estas clases altas podían solventar la educación de todos esos niños, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno local? Porque decían que las clases acomodadas a nivel local podían ver empíricamente el destino que se le daba a su dinero, entonces iba a ser mejor visto el hecho de poder aportar o el hecho de aportar para la educación de los niños de las clases desfavorecidas. En cambio, si la educación apuntaba a ser más centralizado, entonces esta visión del destino del dinero de estas clases acomodadas iba a ser un poco más abstracta y no iba a ser aportado con tanta voluntad como podría ser en el caso de que ellos vieran el destino, como decía, de este dinero. Bueno, luego de los cambios de aires políticos con la caída de Rosa en la batalla de Caseros, Sarmiento va a regresar al país y en 1875 va a asumir la Dirección General de Escuelas en la provincia de Buenos Aires, quien va a tener una ley provincial y un sistema educativo propio. En 1868 va a asumir como presidente hasta 1874, pero no es en ese momento en la cual Sarmiento va a poder, digamos, construir o instituir el sistema educativo nacional. Va a ser a posterior que se va a crear este sistema. Pero lo importante es que Sarmiento pensaba que era sumamente imprescindible contar con un sistema educativo propio para la construcción de este Estado-nación. Porque además, este sistema debía de servir para homogeneizar la gran masa de población que era absolutamente heterogénea, con distintos credos, con distintas formas e idiosincrasias. Entonces, digamos, había que generar en los sujetos el sentimiento del ser nacional, es decir, tener la identidad. Y que a partir de la formación básica, primaria, los sujetos iban a poder desenvolverse no solamente como ciudadanos, sino también contribuir al progreso del país. Si bien durante la presidencia Sarmiento no pudo instaurar el sistema educativo nacional, digamos, fundó en Paraná la primera escuela normal, que la formación de estas iba a estar a cargo de maestras traídas de Estados Unidos, específicamente de Boston. Estas maestras iban a ser, eran necesarias porque era inminente que iba a haber un sistema educativo propio para el cual se necesitaba contar con personal idóneo. ¿Por qué la formación de maestras? Es decir, maestras, mujeres. Acá hay una gran diferencia con Alberdi, porque acá, en este sentido, Sarmiento va a decir que las mujeres
tienen condiciones innatas para la enseñanza. ¿Por qué? Porque su condición de mujer y de madre va a contar con el afecto, la paciencia, para poder formar a los hombres y mujeres que contribuyan al progreso de este país. Entonces, digamos que esto es un cambio fundamental, sobre todo para la época, en la cual la mujer va a adquirir relevancia en un lugar de trabajo, digamos, y va a ser sumamente importante su labor. De todas maneras, va a estar un poco también sesgado por algunas cuestiones de la época, que tiene que ver con el ejemplo que debían de dar las maestras. Las maestras no se podían mostrar en lugares públicos. Si salían, tenía que salir con su padre o un hermano. No podían fumar. Tenían que vestirse de determinada manera, es decir, que resguardar su cuerpo a tal punto que el largo de la pollera no le podía exceder a la rodilla. Al tobillo, fallido. No le podía acceder al tobillo. De todas formas, digamos que si bien no estaba instaurada esta cuestión del género, digamos, es un avance importante que las mujeres formen parte del mundo del trabajo en esta función de maestras. Es decir, bueno, que después le van a poner que lo van a hacer por vocación, que van a ganar muy poco. Esto también, digamos, va a ser una realidad que va a ser muy marcado. Bueno, recién en la presidencia de Roca, en 1884, va a ser sancionada la ley 1420, en la cual va a determinar que la escuela va a ser gratuita, graduada, laica y obligatoria para los niños de 6 a 14 años. Bueno, acá se va a poner de relieve el hecho de la constitución de un sistema educativo nacional. Ahora bien, con esta ley que es nacional y un sistema educativo nacional, más adelante se va a ver los alcances de la ley 1420, porque es nacional, y con algunos otros textos que son un poco los mitos los mitos porteños respecto de la ley 1420 y la jurisdicción transfederal. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra ocasión, pero sí, digamos, fíjense, para responder las consignas, las cuestiones marcadas entre las diferencias de la mujer respecto de lo que dice Alberdi y respecto de lo que dice Sarmiento.